de la academia al interior de nuestro país. Jesús Macedo está con nosotros. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, señor Cornejo. Muchísimas gracias por la invitación. Gustoso de compartir algunas reflexiones sobre nuestro país. ¿Qué significado le asigna a usted, señor Macedo, al Consejo de Ministros que tuvo ayer lugar en Huancayo y al que hoy va a tener en Puno? ¿Cree que es la mejor forma de establecer vasos comunicantes con las regiones? ¿Esto es valioso para quienes están en las regiones del Perú, señor Macedo? A ver, hay un aspecto positivo y uno negativo. El aspecto positivo es que es importante que los ministros vayan a las provincias, conozcan la realidad y que la ciudadanía se entere cómo se definen las políticas del Estado. Solo que acá tenemos un problema. El problema es que no vas a una ciudad de frente recién a conocer. O sea, el presidente debería establecer un mecanismo que no lo tiene para, antes de ir a la zona, a armar una comisión y verificar cuáles son las necesidades de la zona, de tal manera que se canalicen los pedidos ciudadanos. O sea, es una cosa irónica, ¿no? Porque la gente que ha ido a Huancayo ha ido a gritarle y el presidente no está escuchando. Y lo irónico es que el presidente felicita a los que protestan. O sea, a ver, un ratito, ¿estamos escuchando a la gente o estamos haciéndonos la vista gorda? Y ahí tenemos un problema de conexión completamente terrible, ¿no? Porque el presidente supuestamente está yendo a conectarse con la gente y la gente le está gritando. Quiere decir que el presidente no está escuchando a la gente y ahí tenemos un problema de gobernabilidad. Interesante cómo lo plantea, porque, por ejemplo, Puno tiene un plan concertado de desarrollo regional al 2021 y está renovando ese proceso al 2030. Si el presidente se montara en los planes regionales para justamente hacer que las demandas locales tengan éxito, calen, de pronto haría un enganche mejor, señor Macedo. A eso vamos. Claro, el detalle, ¿sabe usted qué es? Que no hay que olvidar que Castillo es la izquierda radical, caudillista y autoritaria, ¿no? O sea, hay una izquierda radical que nunca ha estado acostumbrada a escuchar, simplemente a gritar y a ordenar. Esa es la izquierda que tenemos con Castillo, que todavía no aprende porque tienes que dialogar con todo el mundo, tienes que escuchar a todo el mundo y no puedes tener la misma actitud. Entonces todavía tienes tu actitud autoritaria en la cual tú mandas y ordenas, ¿no? Todavía tenemos el ejemplo, sin contar el ejemplo del premier de Hitler. O sea, imagínense, ¿no? ¿De qué estamos hablando? O sea, de acuerdo. Sí, pues los dogmatismos no ayudan a la hora de conversar. Ahora, señor Macedo, me preocupa la institucionalidad democrática. Un ejecutivo considerado débil, errático, ¿no es cierto?, con visos de corruptelas en algunos niveles, pero al frente un Congreso de la República hostil, oportunista por momentos. Entonces me preocupa que las dos instituciones más importantes probablemente del país entren en estas lógicas. Y pues, lamentablemente, la paz que solamente fue para el momento de la foto, cuando se disculparon el premier con la presidenta del Consejo de Ministros, fue solo para la foto. Aquí lo que hay que ver es qué está pensando la ciudadanía. Porque fíjese, yo sospecho que ahorita, mire, ya estamos en una nueva coyuntura donde la pandemia ya está más o menos controlada, ya la gente puede salir a protestar y puede salir a reclamar. Y hay varios conflictos. La Defensoría del Pueblo hace años tiene los conflictos mapeados y todos los presidentes nadie les hace caso. Entonces, ¿qué está pasando? Es probable que se esté embalsamando ese fastidio y ese enojo en muchas provincias, que después podría desencadenar no solo una protesta en Huancayo, otra protesta por aquí, y como alguien por ahí decía, se puede encender la pradera, y eso puede ser peligroso. Y ojo, el fastidio, pienso, de la ciudadanía no es solamente contra el Castillo, es también contra el Congreso. Exacto. Y ahí puede pasar algo ahí. Sí, por eso le hablaba de estas dos instituciones centrales tan deterioradas, que además las encuestas de opinión pública así lo revelan. Ahora, el Congreso aprobó una moción para solicitar la renuncia del presidente de la República. ¿Valora usted ese gesto del Congreso o le parece un poco insolente? A mí me parece una hipocresía, así de simple. O sea, no podemos pedirle que a Castillo renuncie porque no hace la labor que le compete cuando el Congreso tampoco está haciendo su parte, ¿no? O sea, se están dedicando, como alguien por ahí decía, ¿no? O sea, la política está convirtiendo en quién tira la piedra más grande. Y no, pues así no puede ser, ¿no? Le exigimos al otro y tú no cumples, esa es una hipocresía moral. Ahora, a mí no me extraña que la gente en general esté cansada de su clase política. Hace buenos años, además, que sentimos que la representación se diluye, no nos genera mayor impacto. Pero ¿sabe quién me preocupa? Los sectores informales, los sectores más pobres, que vieron en el presidente Castillo
una suerte de encuentro, una suerte de representación real. Este hombre es como yo, este hombre puede de alguna manera sentir lo que yo siento y se va a poner a ello. ¿Calza lo que le digo o no, señor Macedo? No, definitivamente, ¿no? Porque, o sea, además, no solo eso, señor Cornejo, hay que recordar que la gente ha votado también por Castillo protestando, ¿no? Porque varios hemos dicho, pero se habían mejores propuestas, había mejores candidatos, ¿por qué votaron por Castillo? La gente dijo, no quiero nada de estos. Quiero uno, como usted lo dice, ¿no? Uno como yo. No basta elegir uno como yo. Tiene que haber un cierto nivel de preparación, tiene que haber un cierto nivel de actitud democrática para escuchar a la gente, porque tampoco podemos improvisar por poner uno como yo. Y ahí hay una parte que también le toca a la ciudadanía, ¿no? O sea, no podemos votar con B grande, ¿no? Voto porque tengo que votar y voto a los demás. Y al final de cuentas tenemos el presidente que tenemos. O sea, ahí tenemos que ser bien finos. Correcto. En estas próximas elecciones, en el caso de alcaldes que ya vienen, ¿no? Para ser más exigentes. Correcto. Ahora, podemos entender la diversidad de las demandas. Las hemos visto esta semana de todos los calibres y tamaños. Pero siempre me he preguntado por qué se le abre espacio en las mesas de negociación a sectores informales y o ilegales. Y negocian de igual a igual con el gobierno, señor Macedo. Pienso en algún sector colectivero, por ejemplo. Claro, el problema de nuestro país es la ilegalidad y la informalidad en la cual vivimos los peruanos y en las cuales el Estado escapa a su autoridad. Al final, el ilegal tiene más poder que la propia autoridad. Y entonces la autoridad como tal está minada. ¿Por qué? Porque el ciudadano común y corriente sabe, dice, no, yo evado la ley, rompo la ley, porque al final de cuentas la autoridad no funciona. El principio de autoridad no funciona. Y la autoridad a veces le cuesta, en primer lugar, exigir el cumplimiento de la ley. En segundo lugar, establecer un diálogo con aquellos actores también que representan a la ciudadanía, porque no todos representan, también hay intereses partidarios. Y no se olvide que viene época electoral. Y la época electoral es una oportunidad también para hacernos conocidos, ¿no? Para después salir como candidatos y lanzarme de alcalde. Y es una buena estrategia tirarle piedras al que está en la autoridad para ya ganar los votos en contra. Eso también no hay que perder de vista porque ya viene una época electoral. Y en ese mismo sentido, pero desde otra perspectiva, ayer el premier Aníbal Torres habló de la posibilidad de una ley para prohibir oligopolios y monopolios. Pero lo cierto es que estos ya están prohibidos en la Constitución. El asunto es que los reguladores no han hecho el trabajo de control sobre esos oligopolios y monopolios, que también aprovechan el espacio de la informalidad. Claro, por eso lo que decía, ¿no? El principio de autoridad. ¿Para qué establecemos algo si ya la autoridad existe? Entonces ahí parece que se mezclan intereses poderosos, económicos, y que el Estado, el gobierno no se está dando cuenta. Exígele a tu institución que haga su trabajo, ¿no? Señor Macedo, y en medio de todo esto, y viendo más allá de lo que ocurrió esta semana, a una derecha poco convocante y a una izquierda un poco torpe desde mi perspectiva, lo que ha hecho Nuevo Perú con Anaí Durán, por ejemplo, no lo termino de entender muy bien. Pero me pregunto por el centro político. Los peruanos, por lo general, tendemos al centro político. ¿Por qué no hay banderas en el centro político? ¿Quién lo toma? El detalle es que hay, mire, fíjese, hay que recordar que, ¿se acuerda la marcha de la bandera que hicieron los chicos cuando salieron? No había ninguna representación, los jóvenes salieron armados en redes. Así es. Entonces, hay un vacío, en primer lugar ideológico, porque muchos ciudadanos dicen, tampoco yo me identifico con estos, quiero algo nuevo y diferente. Y lo otro es, hay un descrédito porque los políticos de ahora están haciendo lo mismo que hicieron los antiguos. Entonces, necesitamos entender que el que entre a política debería empezar a conectarse con la gente. Esta bendita desconexión es siempre. Todos los candidatos entran a campaña, bailan el guainito, cargan al bebito y después se olvidan de la gente. Y se desconectaron y empiezan a tener sus propios intereses. Entonces, ahí tenemos que empezar a buscar políticos que estén siempre conectados con la gente, porque si no, al final de cuentas, la gente siente que vota por gusto. Ahora, señor Macedo, no quiero poner la nota pesimista en esta conversación, pero los ciudadanos, entonces, ¿cómo construimos puntos de encuentro? ¿Cómo limamos nuestras discrepancias? Yo tengo la sensación que si no lo hacemos vamos a vivir en un colapso permanente. Esa es una actitud que no hemos aprendido los peruanos, sabiendo que los peruanos somos diferentes, no solo por cómo opinamos, por nuestras costumbres, por nuestra tradición, nuestro lenguaje. Lamentablemente en nuestro Perú no hemos aprendido a reconocer las diferencias como riqueza. El otro piensa distinto, tiene una comida distinta, tiene una baile distinta, no, lo tomo personal y empiezo a pelearme con él.
Tenemos que aprender a descubrir que la diferencia es una riqueza en nuestro país y que no se trata de defender intereses personales o regionales, sino de país, de todos, o que beneficia a la mayoría, aún a pesar de nuestras discrepancias, y desubjetivizar la política. Esa es una cosa cada vez más complicada, ¿no? O sea, hace años atrás la política se discutía ideas y propuestas de país. No, ahora se discute insultos. Ok. ¿Quién le insultó al otro porque piensa distinto? Ok. Pues así no es. Ahora, señor Macedo, en general yo soy de los que cree que los peruanos elegimos gobiernos para que duren 5 años. Nos gusten o no nos gusten lo que hagan, digamos, hemos tenido gobiernos como el del presidente García, primer gobierno que tuvimos que aguantar 5 años durísimos también, y lo hicimos. Lo democrático es eso. Sin embargo, el desgaste del gobierno del presidente Castillo es muy rápido, es muy virulento. Y no sé si este estado de cosas se pueden sostener 5 años. Bueno, al menos los cambios de gabinete son siempre esa posibilidad, ¿no? Porque de alguna manera el gabinete es como una especie de órgano político y muestra la cara. Yo sí personalmente creo que Aníbal debe salir y debe haber nuevos rostros, pero no llamen a los rostros de izquierda radicales, llamen a gente preparada, gente que tiene vínculo con la gente. Ahí yo creo que esa es una posibilidad, ¿no? Los cambios de gabinete. Como una forma de dar un poco de oxígeno al Ejecutivo, ¿no? Sí. Correcto. Señor Macedo, el tiempo me ha ganado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tengo una visita pendiente a Moquegua. Dicen que mi apellido es súper moqueguano, así que tengo que ir a encontrar mis orígenes. Tiene que venir de todas maneras. Muchísimas gracias, señor Macedo. Ha sido un gusto conversar con usted. Nos ha acompañado el señor Jesús Macedo, analista político, docente universitario de la Universidad Nacional de Moquegua.